Jorge, ¿te puedes presentar para el público? Yo sé que eres muy famoso en el patinaje, eres campeón mundial, pero ¿nos puedes decir más sobre ti? Sí, me llamo Jorge Luis Martínez, así es como me pueden encontrar en mis redes. Y bueno, sí, fui campeón mundial en el 2016. Tengo otras medallas más en campeonatos del mundo, en World Games, en Juegos Panamericanos, que para nosotros en México es una competencia muy importante. Y bueno, ya tengo 22 años patinando, desde el año 2000. 22 años, entonces es como casi una vida patinando. Y entonces empezaste tarde un poquito. Sí, empecé tarde, empecé a los 12 años, porque ya tengo 34 años y bueno, sí, empecé comparado con rivales, contigo, la mayoría empiezan mucho más chicos que yo. Yo no sabía eso y es muy interesante Sí, porque yo conocí a otro campeón así que empezó súper tarde, a Andrés Muñoz. sí, Para mí era solo él que empezó tan tarde, yo no sabía que tú habías empezado tan tarde. sí. ¿Me puedes contar como las dificultades? Me parece que es un problema generalizado en Centroamérica, que, que los patinadores no tenemos muchas veces un buen comienzo en el patinaje. No hay escuelas No de... hay una buena escuela y entonces para mí fue mucho más complicado aprender a patinar bien después, ya grande. Y eso fue muy complicado. Yo veía en los campeonatos mundiales, en competencias internacionales, que mis rivales patinaban mucho mejor que yo, avanzaban mucho más en cada paso y eso para mí fue lo más difícil de haber empezado a una edad más grande que los demás. Bueno, yo me imagino que tuviste que trabajar mucho tu técnica. Yo empecé muy niño y siempre me encontré la técnica fácil porque nací con eso y Sí, no me imagino empezar tan tarde. Bueno, es sí. muy interesante, no sabía eso de ti. Sí, es más difícil y yo lo veo en muchos países centroamericanos, ¿no? La diferencia más que en volumen de entrenamiento, más que en calidad de entrenamiento, radica en la técnica con nosotros. Realmente no hay como escuelas donde podamos aprender a patinar bien desde niños y es por eso que muchos otros países son más fuertes en el patinaje que nosotros. A mí lo que me viene ahora en la mente es que la gente puede empezar entonces tarde y ser campeón mundial. Eres un ejemplo Sí, para los niños que ya tienen 10 o 11 o 12 años y que realmente les gusta este deporte, pueden seguir en este deporte. Entonces, sí. bueno, de hecho, entonces te apasiona como el deporte, el patinaje de velocidad. Yo quiero saber por qué, qué es lo que te apasiona tanto en este deporte. Es Ah, una pregunta sí, difícil, sí lo sé. es una pregunta difícil y como te contaba ahorita, probé muchos deportes eh, y, y yo siempre corría como muy rápido. Hice fútbol y yo no sabía manejar el balón, solamente corría rápido. Ok. En el béisbol igual, o sea, yo no era bueno en nada más que en correr de una base a otra rapidísimo. Y incluso, bueno, al atletismo nunca llegué. Es posible que si hubiera llegado al atletismo antes que al patinaje, probablemente no fuera patinador. Pero el patinaje desde el primer día me gustó mucho. Terminé con un dolor de piernas horrible el primer día de Ujú. entrenamiento y sin hacer casi nada, pero me gustó mucho la sensación de la velocidad. Sentía que podía hacer con mis piernas lo que yo quisiera, o sea, lo que yo pensara o lo rápido que yo pensara en moverme, lo Ujú. podía hacer con mis piernas. Y ese sentimiento es el que hasta ahorita me mantiene en el patinaje, o sea, y por eso es que el patinaje me apasiona tanto. Es muy interesante el tema de como cuando tú dices que tu mente como que dirige tu cuerpo y que tú sentías que tú siempre podías ir más rápido. Es muy interesante porque sabemos que tú eres un velocista como muy velocista. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito sobre este tema de cómo tú visualizas como quizás la velocidad que vas a coger para cogerla? O... Pues de entrada fue algo que yo tuve que modificar mi estructura de pensamiento, ¿no? Para poder modificar la técnica con la que te contaba hace rato que batallé mucho. Ujú. Porque yo siempre, muchos años, pensaba en solamente moverme más rápido, ir más Ujú. rápido. Y Ok. era, tú sabes, mi salida era súper, súper rápida, pero mis pasos no eran tan efectivos.
Entonces tuve que modificar cómo pensar para poder mandarle la señal adecuada a mi cuerpo y a mis músculos para patinar como yo quería patinar. Entonces empecé a pensar más en patinar bien, en patinar amplio, en patinar largo, en patinar fuerte antes que rápido, porque yo ya era rápido. Entonces modificando esa estructura de pensamiento me ayudó a modificar mi técnica. El hecho de como que entrenar no es solo de físico. En tu proceso, cuando te vemos ser campeón mundial en un 100 metros, uno piensa, él tuvo que entrenar mucho, mucho físico, mucho como en el gimnasio, pero la verdad es que detrás de este título hiciste como un trabajo mental muy fuerte Sí. y bueno, me gusta que me cuentas eso porque no todo el mundo lo sabe y para mí el deporte, nuestro deporte es como muy difícil porque te pide como mucha fuerza de mente para cambiar como los defectos que tienes cuando patinas. Sí, sí, sí. Bueno, muy interesante el tema. Vamos a otro. Yo quiero que me cuentas una anécdota, bueno, la más emocionante, como quizás victoria o el momento más emocionante que tuviste en tu carrera. Pues tengo muchos, pero Con la experiencia me imagino. sí, con los años que tengo patinando. Pero bueno, sin duda te tengo que mencionar cuando fui campeón mundial. Cuando crucé la meta en ese 100 metros, fue como algo, como automáticamente empecé a pensar todo lo que había tenido que pasar para llegar a ese momento. No sé si has escuchado, seguramente sí, que a veces la gente que está como al borde de la muerte y sobrevive, Ujú, cuenta que toda su vida le pasa como ujú. por su mente en un segundo. Eso yo sentí cuando cruzo la meta, pero de todas las cosas difíciles que había tenido que pasar para llegar a ese momento. Y al mismo tiempo estaba como comprendiendo que todos los cambios en mi vida que yo hice fue todo había sido encaminado hacia algo bueno. Hacia este momento. Estoy haciendo como este tipo de entrevista para buscar como pistas para desarrollar el patinaje. Okay. ¿Tú nos podrías como decir algo sobre esto? ¿Tú tienes ideas como lo que podríamos hacer para desarrollar el patinaje? Yo sé que tú estás muy famoso en las redes sociales. Yo veo que eres como en México la, el personaje más famoso del patinaje y que Sí. todo el mundo y que hace que el patinaje mexicano crece. Bueno, no sé, ¿tú nos podrías dar unas ideas para mejorar las cosas? Pues creo que justamente eso, yo en México pues cuando vi que tuve la oportunidad, ¿no? de ser más visto por más personas, pues me propuse eso, me propuse acercar el patinaje a más gente, ¿no? Yo tuve pues la suerte y la fortuna de estar en un reality show en México y es por eso que tuve a más gente viéndome y gente que llega a mis redes sociales y aproveché eso para llegar a más personas, llevar el patinaje, hacerlo más conocido, Ujú, porque creo que es un deporte que no ha sido explotado, es un deporte muy interesante, muy espectacular ujú. para el espectador. Me imagino que ayudaste mucho, quizás con Mike Paz, que fue como campeón en el fondo. Ayudaron mucho al patinaje mexicano. Ahora tienen clubes que se desarrollan o cómo es. Sí, es un poco difícil tal vez por la cultura tal vez del mexicano, ¿no? Por todo el mexicano le gustan más otros deportes, pero aún así el patinaje ha crecido mucho a raíz como de esta generación. Mencionas a Mike, también era Verónica Elías, ¿no? Que Ujú. somos como esta generación que empezó a tener resultados internacionales y pues también gracias a eso empezamos a ser más apoyados por las autoridades del deporte en México, entonces eso nos ayudó a seguir creciendo. Hay más clubes, hay más personas, la federación es más grande ahora y también hay como más apoyo. Entonces creo que eso ha sido muy bueno para el patinaje mexicano y fue gracias a que esta generación de nosotros de patinadores quiso hacer las cosas bien, las quiso hacer diferentes, llegamos a hacer cosas importantes y eso se ve reflejado en la cantidad de patinadores que hay ahora en México.
Bueno, yo te felicito para todo lo que lograste. Gracias por la invitación, No, por a aceptar ti. la invitación. No, a ti, muchas gracias. Y ojalá que todo este proyecto sea muy bueno.